Así comemos tenemos más tiempo para comer. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay, ya estamos tranquilos, ya llegó. Padre, ¿ese borrador es nuevo? Ese que tiene un palo blanco. Un borrador nuevo. Bueno, perverso y complejo es el corazón del hombre. Así habíamos comenzado. Intentando comprender los movimientos del alma, los mecanismos del alma, que va, vuelve, se retrae, se acelera. De hecho, uno de los pasajes de Santo Tomás, muchos artículos que vamos a resumir, lo sintetizan así: el alma va y vuelve. O sea, o se retrae, va a lo bueno y se retrae, huye de lo malo. Así de básico es un hombre. Así de básico somos binarios. Los sistemas de computadora no, nada de género. No, sí. Entonces, ¿cuánto es? 0 y 1, ¿no? Sí, 0, 1, 0, 1. O vamos o volvemos, o nos retraemos. Y con esta frase del profeta Jeremías, perverso y complejo es el corazón del hombre, nos arrojamos a intentar entender más o menos. Y ya vamos llegando al término de este camino, este recorrido. Pero nos queda la última pasión, en la cual, dice Santo Tomás, se cierran todas las pasiones. La pasión número, ¿cuántas pasiones eran? Ignacio. 11. Muy bien, 11 pasiones. Entonces, con esta cerramos ya el todo, también todas las pasiones. 6 del concupiscible y 6 del irascible. Muy bien. Y veíamos la clase anterior, nos introducíamos en estas pasiones del irascible y decíamos que la vida, en nuestra existencia, es raro encontrar un bien purito o un mal purito. Siempre está el bien y el mal mezclado con aspectos de complejidad que lo hacen más complicado, arduo. Esa es la palabra. Si uno quiere decir o diferenciar el concupiscible y el irascible, es la palabra arduo. Si es un bien arduo, no es concupiscible, sino irascible. El cielo, estoy mirando mucho la mano, es un bien arduo o sencillo. Ahí entonces la esperanza tiene que ser lo que nos sostenga. Es lo que vimos en la clase pasada. Un repaso entonces de lo que son las pasiones de irascible. Y llegamos hoy ya al término, como el tren que viene de Buenos Aires. 34 horas al minuto. Se desata. Padre Gómez tomó un descanso en estos días.
No, empezó a ver los precios de aviones, colectivos, y dijo, voy en tren. No voy en tren, voy en avión. Ese es el riesgo. Entonces llegamos al término con las últimas cuestiones. Son una máquina, mis queridos amigos, capos. Escribió Santo Tomás de Aquino directo. Y más o menos 25 artículos, 25 cuestiones, es un montón. Pero nos quedan 3, las últimas 3. La ira. Yo no sé por qué cuando preparaba esta charla pensaba especialmente en tal cual. No se la tarde. Hay varios acá. Bueno, hoy vamos a ver la ira y la conclusión general. Y se acabó. Brindis. En la ira, que está buenísima, pero vamos a tener que resumirlo. Vamos a hacer un planteamiento de la cuestión. ¿A qué nos referimos? Utilizamos mucho a lo largo de las charlitas este sistema. Tiramos como palabras fáciles de entender para introducirnos. Después vamos a ver la noción. ¿Qué es la ira? El apetito de venganza. Así se resume. Eso es la ira. El apetito de venganza. Después vamos a ver cómo la ira es propio de donde está la razón, la inteligencia. Quizás cuando se despierta la ira, se va la razón. Es verdad. Pero la razón es la que va a ir midiendo la pasión. Por lo menos avisándole a la pasión que se tiene que despertar. Puedes pasar por ahí, no hay problema. A causa de las mesas, poner menos sillas de sala. Vamos a estudiar si hay temperamentos más prontos a la ira que otros. Si eso se transmite de padre a hijo. Todo eso se mete Santo Tomás. Mira. Vamos a hacer una breve división de las maneras de ira. La manía. Lo maniático tiene algo de ira, porque permanece. Y después porque esa es la primera cuestión. Vamos a ver los 8 primeros artículos de esa cuestión y chao. Y después voy a pasar muy rápidamente sobre la causa y los efectos, y podemos ver sobre una espiritualidad de la ira. De para colmo, esta charla nos toca justo del Evangelio del domingo pasado, que nuestro Señor dice: no se enojen, no condenen, no le digan cabeza de chorlito, raca, en algunas traducidas, no le digan fatuo. ¿Qué es fatuo? Necio, estulto, nada. Eso es traducción moderna. Entonces dice: si vos ya decís así, lo considerás a tu prójimo, chao. Y nuestro Señor es implacable, o sea, no está diciendo lo charlamos, ¿no? Entonces, y es difícil eso, porque hoy justo me preguntan: padre, ¿usted domingo dijo esto? No, lo dijo nuestro Señor. Vamos a aprovechar eso, una espiritualidad y moralidad de la ira. Después la conclusión. Bueno, entramos en el status cuestiones. Palabras relacionadas a la ira. ¿Cuáles pueden ser? Enojo. Cólera. Venganza. Bilis. Faltó el doctor, no está. Hace mucho que Ah, sí, gracias. Cuidado. Explosión. Creo que todos sabemos, porque hemos sufrido la ira, sabemos lo que es
Bueno, eso, más o menos esa sería la caracterización general. Cuando se ve esto, los esposos que no se pueden ni hablar. Yo tengo instinto de supervivencia bastante desarrollado. Cuando hemos estado siendo jóvenes sacerdotes, padre, venga, tengo una cosa para hablar con mi esposo, pero ni borracho, me meto, estás loco, pero... Y otros compañeros que le han hecho emboscadas, porque a veces hacen emboscadas, lo han sufrido, pero cuando se empiezan a enojar los esposos, a los 40 años, depende del temperamento, lo van cargando, y después no se pueden, no dicen una palabra, pero no se controlan. Prepárense las que no se controlan. Y decís eso y son volcanes que explotan. Y se respira en la casa esa agresividad. Y eso daña a los hijos. Y los esposos saben que no deben pelear, discutir delante de los hijos. Y sin embargo, les gana. Y es simpaticísimo, es muy triste. Es increíble cómo se están mirando entre los esposos. Y vos te das cuenta que en ese momento son ellos que están enfrentados. Por ejemplo, en los animales, como los gatos, los perros, cuando se ven, es muy interesante ver, el gato mira cualquier parte, pero de pronto cuando ve otro gato, inmediatamente desconoce todo el resto. Allí está el otro gato. Lo mismo pasa con los perros. Desconocen, así parecen a veces, cuando no se llevan bien algunos esposos, es una mirada y ya desconoce el resto. Hay hijos, pero no me importa. Las facturas que se sacan. Bueno, eso sería algo que hacer. ¿En qué campo se da eso? Bueno, por ejemplo, parece que se sufre. No todos, de hecho, los que no se han casado, no es así siempre. 99% de los casos. No, pero 99.9 de tiernos, así, como la propaganda de... ¿Cómo se llama? Isófono. Entonces, no son todos los casos, pero... No, eso es lo que vamos a ver, que hay que ir controlando todo esto, porque si no te hace un monstruo horrible. Pero también se dan los campos, en el campo laboral. Menos, porque normalmente con el más cercano uno es más hacia lo bestia, a lo bruto, sin tapujos, sin rodeos. Entonces normalmente, como los esposos, dice nuestro Señor, ya no son dos sino uno solo. Por eso es que uno es como implacable con el esposo. Con los otros puede ser un poquito más. Poner. Bueno, y llega a veces hasta los golpes. Y sí, o las palabras hirientes, pero sí, pero destruir, y le pegas justo donde les duele. Eso un poco para ponernos en sintonía, ¿no? Entrar en calor. Vamos a seguir haciendo otra caracterización. Interior-exterior. Me quedó grabado de chico, cuando veía dibujitos animados, de un personaje que era un gentleman en el trabajo. Entonces vos lo veías era un dibujito animado, parece que era como un lobo, no sé. Entonces era todo muy educadito, con su portafolio al trabajo, saludaba correctamente, y cuando subía al auto, ese sí era genial. Es interesante, nosotros, bueno, yo como superior de distrito, vos vas fichando a tus sacerdotes. Ahí es cuando los conoces, en la cancha, en el volante. A descocar.
Es un pan de Dios, pero sube a los volantes. Entonces me hace acordar de ese dibujo ahí. Es interesante ver las personas que manejan, ¿no? No, que las mujeres son más bien las que despiertan, niños. Sí, yo le daba Juanito chiquito me dijo, lo matamos, mamá, lo matamos. La tal la furia que había dentro del corazón. Bueno, una manera de ser afuera y otra manera de ser dentro de la casa. Entonces, vos lo ves por afuera y adentro. Y también ya uno personalmente, uno puede tener un porte exterior y ya no digo solamente intramuros, o sea, dentro de la casa, sino ya constantemente estar como muy trabajado de una manera de ser que externamente parece un dulce, un pan de Dios, pero por dentro, bueno, el caso de San Francisco de Sales, parece ser que fue un santo de un temperamento irascible, colérico, pero al mango. No sé, creo que lo escuché o leí por ahí que van a canonizar, que se hace todo el proceso, abren la tumba, hacen la autopsia. Bueno, no sé si creo que no estaba incorrupto, pero que encontraron la zona donde es la bilis, el hígado, una piedra. Y era de todo el esfuerzo que había hecho el santo para que no le saliese del exterior la impetuosidad que tenía, brioso. Son santos, ¿no? Se han equilibrado tanto su porte exterior. Bueno, entonces interior-exterior. Sigo haciendo la caracterización. Preguntas. Lo colérico depende de los temperamentos. Hay temperamentos más prontos a la ira. Los animales tienen ira. Sí. Cuando se pelean entre ellos por un pedazo de carne. Y uno puede tener, pues esta pregunta está en Santo Tomás, uno tiene ira respecto a los animales o a los seres inanimados. Frente a los seres inanimados, cosas. Sí, a un vegetal, una planta de porquería, ¡pah! Le pega una patada. La puerta que le pegó a uno. Claro, que he roto 3 veces mi teclado. El iracundo, el irascible, el temperamento fuerte, No me dio un gusto. Pero... tiene facilidad para pedir disculpas, pedir perdón. Sí. El berrinche de un niño es por ira. No necesariamente, pero tiene un principio de ira. Pero al ser niño, porque vamos a ver, ya vamos rapidito, que la ira se enciende, la ira va con la razón. Donde hay inteligencia, hay materia apta para que haya ira. No sé si se acuerdan que también lo mismo habíamos dicho de la esperanza. La esperanza es una actitud muy propia intelectual del que prevé, del que razona, del que busca medios para conseguir, en fin, lo mismo con la ira. Entonces va a ser más humana. Todo esto está en Santo Tomás en directo. Es más humana la ira, es más propia nuestra que de los animales. Y si los animales tienen ira, porque sí tienen, lo explica Santo Tomás, es por el autor de la naturaleza que ha puesto ese instinto de reacción, pero que es más bien racional. O sea, no de él, sino que revela, ahora vamos por qué, una inteligencia que está por arriba. Eso es lo lindo de los sabios cristianos, ¿no? Ven la pelea de perros y ya ven ahí al Creador. Porque la ira es necesaria, no es mala. Bueno, no todas las iras son malas. Y entramos ya a la noción.
Primero, la ira va a ser la pasión que cierra, concluye todas las otras pasiones del irascible. Y es por eso que la potencia, esa parte del alma que se encarga de buscar el bien o rechazar el mal, arduo, complejo, difícil, toman su nombre de la ira. Por eso se dice potencia irascible. Es como que ahí concluye el movimiento del tren que llega a Palmira. ¿Han visto cuando llega un tren, no es cierto? Acá Hace mucho. exactamente. Bueno, nosotros somos de la época del tren. Desde cuando llegaba el tren, me acuerdo que mi primer campamento de San Miguel tenía 15 años. Como era salteño, no me costaba ir a los campamentos. Y fuimos hasta en un tren desde Buenos Aires a Bariloche. Duró, no sé, como 40 horas. Mi tía me contaba la que había sido, no sé qué, nos volvimos. Nos bañó primero con una manguera y sacaban la tierra y salía tierra, luego había tragado toda la tierra de la pampa. Y cuando llegaba haciendo, esa es típica señal de que terminó la máquina, ¿no? El motor así. Y además la ira es la pasión que más manifiesta lo que es esa potencia del alma, que es el irascible, de lo difícil, de lo arduo, de lo que hay que encarar y destruir. Bien. La ira va a ser la reacción ante un mal que agravia y del cual busca vengarse. Esa es la definición de la ira, podemos decir así. El movimiento del alma, la reacción ante un mal que agravia. Hay un tema de justicia acá. ¿Por qué me haces vos a mí esto? Y del cual se busca vengar. Santo Tomás está genial, no podemos detenernos, pero va señalando, siguiendo a los autores antiguos, cómo el iracundo, el que busca venganza, quiere que la persona contra la cual se está vengando le duela y sepa que él está infligiendo el mal. En cambio, el que tiene odio, lo único que le importa es que el otro se destruya. Pero el vengativo quiere que fui yo. Bueno, hace varias caracterizaciones de Santo Tomás, estudiándolo todo desde el punto de vista filosófico. Cosas tan de todos los días. Por eso, la ira va a ser definida como el apetito, el deseo de venganza. Padre, sí o sí, deseo de venganza. Iba a preguntar lo mismo. Porque yo pienso, sí, no sé, si estoy haciendo algo, en un caso particular mío, estoy preparando una clase, no me sale, no me gusta, y doy, y me enojo porque ya no me salió. No sé si hay un deseo de venganza ahí. Eso sería berrinche. Pasa que, bueno, propia. Cosas, sí, Sí. no te sale. Hay un enojo contra una cosa. Pasa que justamente la ira, propiamente, porque eso es un enojo, un malestar, una discusión. No sería ira. No. Porque vamos a ver, la noción de ira per se mismo, o sea, es que vos tenés que ir contra el que te lo está haciendo. Eso es importante en la ira. Dice Santo Tomás que el objeto de la ira es doble. Ya estoy avanzando, aprovechando su pregunta. La esperanza de ir contra lo que te inflige el daño y el ataque a ese mal que te produce. Y especialmente una persona. Por eso no va a haber ira propiamente contra un ser irracional, contra un animal. Puede haber una bronca, sí, de pegar una patada y también una computadora. Es verdad, pero no es propiamente ahí la ira. La ira es contra otra persona. Dice Santo Tomás, la ira es contra aquellos con los cuales hay justicia.
y la justicia es un trato de dos personas. Entonces, propiamente no sería ira, es lo suyo. ¿Tiene relación con la soberbia? Frustración y todo eso. Ajá. Sí, exactamente. Ahí. Ahora, y en caso de cuando se tenga que defender, se le vienen a robar o algo, le pegan y tiene que reaccionar. Sí, por eso lo mismo que el temor, y el temor sobre todo, son actitudes del alma, movimientos del alma que Dios te lo pone para tu conservación. Entonces, por eso es que la ira en sí misma no es buena ni mala, porque te lo pone Dios para justamente reaccionar. Si alguien te pisa, de pronto te pisa con todo el pie, vos inmediatamente tienes una reacción de dispará, flaco, o lo golpeás y porque estás reaccionando y eso te lo puso Dios nuestro Señor. Eso no es pecado. Padre, por eso es diferente la justicia que la venganza. Es que la venganza, cuando es infligida, llevada por el poder, la autoridad, es virtud. No sé si. Se O sea que hay una venganza. Vindicta se llama. Se llama vindicta legal, es decir, puede haber una venganza que sea justa. De hecho, el jefe, no sé, un padre de familia, que ve que un hijo se porta mal, tiene que llamarle la atención y tiene que castigarlo. En el colegio constantemente estamos haciendo castigos. Es una delicia. Entonces la ira trata de equilibrar la justicia. Claro, muy bien, exactamente. Vamos a ver cuando lleguemos si es con o sin razón. Entonces, la ira es definido como appetitus vindicte. Ese es en latín, el apetito de venganza. O sea, no te quedas piola con lo que te pasó. O sea, reaccionas. ¿Querés vengarte? Decís ya, no, ¿por qué me decís esto? La pelea típica, clásica de la familia. ¿Por qué me decís esto? No, vení, a ver. Y ahí está ese. ¿Has escuchado eso en el privado? Vos no podés decir nada de lo que escuchás en la vida. En todas partes se cuecen habas. Y si no, va a recibir la vindicta. Ahí la va a entender. Hay tres pasiones que se mezclan con la ira. La tristeza del mal que sufrís, el deseo y la esperanza de venganza. Entonces dice Santo Tomás que como estas tres pasiones despiertan, mueven a la ira, en ellas se mantiene la causa, como en el efecto está la causa. Por eso a veces hay como un cierto gusto de vengarse, una degustación, dice los ucranianos. ¿Cómo se dice que la venganza es sí, hay un gustito, hay algo que te está golpeando. Yo me acuerdo, hay un compañero, dejó la plata después, colérico, pero creo que nunca había visto una persona tan colérica. Y ante una situación de una injusticia ante el gobierno, en relación a la fraternidad, ¿no es cierto? Lloraba, así, pero de bronca, de ira, porque había tenido una situación compleja donde el otro tiene una actitud mala respecto, le pide documentos, pero a niveles altísimos, donde no sé cuáles son las palabras, pero se usaba otra palabra un poquito más fuerte, altisonante usaba. Lo va llevando, entonces, de bronca. Con impotencia. Hay una impotencia. No, porque después la fraternidad puso el mejor constitucionalista de Buenos Aires y al final ganaron. Pero ese llanto es como a veces porque has sufrido una afrenta y te daña, te duele.
Y comienzan todos los mecanismos de decir, me voy a vengar. Bueno, entonces, la ira se va a despertar por un bien y un mal. El mal es el que está sufriendo y la persona es la que está infligiendo el mal. Hay una apuntar hacia eso, hacia esto. Santo Tomás le pregunta más adelante si la ira siempre se despierta por un mal que has sufrido, o podés tener ira por algo que no has sufrido vos. Que prevé, No, que ha sufrido. Pero, o sea, como diciendo, o es en relación a los otros. La ira siempre se despierta, dice Santo Tomás, cuando lo sufrís vos o alguien que consideras tuyo, pero está ahí. Si no, sería enemigo, la diferencia. Pero es, por eso decían que está de por medio la parte del amor propio, porque está muy movido el ¿por qué me tocas a mí? ¿Por qué me desafías a mí? Está interesantísimo esto, pero vamos a pasar por el. Entonces, un bien que busca la venganza y hay un mal, una persona que me está haciendo mal y yo reacciono contra vos. Hay una aclaración que hace Santo Tomás, siguiendo a Santo Tomás, a Aristóteles, perdón. El movimiento de la ira no surge ni se da si no hay una cierta magnitud. O sea, tiene que ser algo grosso, pesado, contra lo cual vos estás reaccionando. No una cosita menor. La ira se despierta en cosas así, que implican mucha fuerza, inteligencia. Esa es la noción. Ahora vemos la ira en su relación con la razón. Entonces, para que haya verdadera ira tiene que haber algo de razón, algo que te denuncia la injuria. Después, cuando se denuncia la injuria, la pasión quizá destruye toda razón y hace cosas pero totalmente ridículas, estúpidas, y vos si la pensás decís, no, pero sos un nabo, gil, ridículo. Pero al comienzo interviene la razón diciendo hay una injuria y hay que buscar venganza. Y venganza, si la injuria fue de este porte, la venganza y el mal que tenés que hacer tiene que ser a lo menos de este porte. Hay una medición que es propia actitud de la razón. Entonces, donde hay inteligencia, hay ira, cólera, un espíritu iracundo. Hay relación entre personas coléricas e inteligencia. Por mi breve experiencia de vida, creo que sí. Que muchas veces los coléricos tienen como una inteligencia más, porque como son tan... Yo ya le puse el ejemplo de no es se me fue el nombre. Este que vuelve del futuro para matar a Terminator 2, que era ese que se hacía como plomo, no sé si empiezan a seguir ahí. A mí me encantaba porque el tipo tenía que agarrarlo al bueno y el malo se desarmaba todo, pasaban aviones, todo y volvía y perseguía. Yo los coléricos a veces son. Entonces ser tan. No se fijan en el resto, van a destruir eso. Yo en general veo que si hay un temperamento colérico, en general puede haber bastante inteligencia. Puede ser. Bueno. Después Santo Tomás se pregunta si hay una relación entre el temperamento colérico y si le es más natural al colérico reaccionar. Primero dice si es natural al hombre ser colérico o tener ira. Dice sí. Los animales también. Se pregunta Santo Tomás qué es más natural. Buscar la comida y las cosas venéreas, perdón por la expresión, pero es el término filosófico. Es la conservación del individuo y
conservación de la especie, ¿no? Que eso lo hemos charlado otras veces. Si es más natural el deseo, la concupiscencia o la ira. ¿Qué les parece que es más natural? ¿La venganza o lo otro? Comer y beber. Lo otro, Pero la justicia, si no, no estaríamos como estamos en este mundo. Sí, entonces, Santo Tomás te explica que en cuanto somos animales, el ser humano le es más natural el comer y beber, lo que conserva el individuo. Pero en cuanto a la especie humana, lo que lo especifica en diferencia de los animales es más natural la venganza. Con esto no quiero alentar a que sea negativo. Y después de Santo Tomás hay temperamentos que son más coléricos. Dice, el hombre está dispuesto a irritarse en cuanto que tiene una complexión vidriosa. Entonces los antiguos médicos, no sé si eran médicos, biólogos, estudiosos del cuerpo, veían que había como maneras de ser, sin más, coléricas, con más bilis, y otras más sanguíneas, apáticas y flemáticas. De hecho, una vez escuché en una conferencia de Padre Gómez que hasta por las manos se puede saber qué temperamento tiene. Y es verdad. Dijo, fíjese, padre, que los coléricos tienen tal clase de mano. Entonces yo ahora cuando doy la mano, sí, pero es cierto, hay varias cosas externas que vos podés sacar del temperamento. No solo eso, mi abuelo tenía un libro del que yo le pregunté una vez de dónde, cuando leía las manos, y me lo pasó, y era hasta con los tipos de narices y con todo, sí, o sea, por mucho de la fisonomía. Exactamente. Entonces, dentro de esos temperamentos estaba la bilis, que era el colérico. Entonces, dice Santo Tomás, la bilis se mueve más rápidamente que los demás humores. Humores son esos como jugos del cuerpo. Concepción antigua de la medicina, ¿no? Entonces la bilis se mueve más rápidamente que los otros humores, pues se asemeja al fuego. Y por eso aquel que se haya dispuesto a la ira por complexión natural se irrita con más prontitud que aquel que está inclinado a la concupiscencia pasa al deseo. Entonces, mucho más rápido el colérico, incluso el otro. Y por esta razón dice el filósofo que la ira se transmite de padres a hijos más que la concupiscencia. Eso decía el filósofo. Bueno, y el problema entonces, porque hay una frase de Santo Tomás que dice, el hombre es propiamente un animal mansuetus, que significa así, tranquilo, bueno, manso. Dice, el hombre es más tendiente a ser manso que a ser a lo bestia. Y sí, porque dice, naturalmente el hombre no está muy inclinado por ninguna de las humores, en comparación a los otros animales, el hombre es mucho más equilibrado en sus humores. Humores significa esas cosas así, corporales, ¿no? Que van y suben y bajan. Entonces, somos mucho más, y pone varios ejemplos, el león es mucho más pronto para esto, el perro para esto, la liebre para lo otro. Entonces somos mucho más equilibrados corporalmente. Y racionalmente, nosotros estamos en el equilibrio, para decidirnos, para enojarnos o para estar tranquilos, de acuerdo a la razón. Eso por lo menos en teoría. Bueno, las especies hay tres como clases de ira. Una por la facilidad de movimiento, y son los que se los llama bilis o cólera, porque se enciende rápidamente. Hay otra manera de ira, que es la tristeza que le causa, la cual permanece mucho tiempo en la memoria, y esta pertenece a la manía, así les llamamos, que se deriva de manento permaneciendo. Entonces, es verdad que el iracundo no perdona fácilmente, se mantiene con la afrenta que ha recibido y no la perdona.
Eso en los matrimonios se ve. Sí, sí. No me hables. No sé por qué casados somos. Sí, pero aquí hay varios. Perdona más rápidamente, ¿el varón o la mujer? ¿El esposo o el esposo? El varón. Lo que sé es que la mujer no olvida nunca, pero. No sé si. Uno viene escribiendo una antología del infante. Pero ¿en qué momento se convierte en pecado que hay que confesarse? Ahí llega, ese es el último. Está el tónico que conectó la salida de la charla. Yo estaba pensando. No, me va a mandar a mí. Bueno, este está genial. El filósofo Aristóteles divide en tres a los iracundos. Los agudos porque se enojan muy pronto. Los amargos porque retienen la ira por largo tiempo. Y los otros son los difíciles porque jamás descansan si no castigan. Hay que hacerlo. Bueno, paso re rápido para llegar al espiritualismo, la realidad de la ira. Causas. Leo solamente el título del artículo, habría que leerlo después en segundo paso. Entonces, la ira se produce cuando algo te dañó a vos contra ti. La reacción es porque me afrentó a mí. Causa ira el menosprecio y el desdén. Historias tengo para contar por la experiencia pastoral y sacerdotal. Entonces, si la otra persona ni te presta bolilla, peor todavía, te pones como loco. El menosprecio y el desdén producen ira. ¿Qué más causa la ira? La excelencia del que se enoja. ¿Cómo a mí me venís vos a decir esto? Y la cuarta causa de la ira es la humildad o la pequeñez del que hace enojar. Entonces va a ser más fuerte la ira si vos sos más grande y el otro es una pulga, no existe. Y si es tan pulga que realmente no existe, ni te enojas. Pero fíjense cómo la causa está siempre en amor propio de por medio. Que es natural, digo, Dios nos creó así, no es que uno, sos iracundo, sos pecador, no. Ahora lo vamos a ver. Y los efectos de la ira: causa placer, te da gusto, la efervescencia del corazón, efervescencia decía Aristóteles, perdón, la sangre da vuelta alrededor del corazón, inmediatamente se va. Impide el uso de razón, se te va. Por eso uno dice, hace cualquier cosa. Y el mutismo, te quedas sin palabras. A veces se puede saber si una persona es iracunda cuando se queda callada. Si no dice nada, es porque está tan enojado, mejor no quiera. Lo cual hay que trabajar porque es complicado eso, mejor hablar a veces, pero no a lo bestia. Y pasamos al último punto de la ira: la espiritualidad y la moralidad de la ira. Dice el Salmo, dice el rey David: Irashimi el nolite pecare. Enójense, pero no pequen. Es raro, la revelación nosotros la cantamos todos los domingos completas. El Salmo que se recién completa. Enójense, pero no pequen. Entonces, enojarse es algo natural. Eso es una reacción que vos tenés que decir, ya me sale. Porque si no, realmente ahí uno haría muchos escrúpulos. Si reaccioné con bronca, ¿quién no reacciona con bronca? Levante la mano, tire la primera piedra. Es algo natural. Lo que sí, no hay que pecar en la ira. Porque nuestro Señor es muy claro. Él dice: el que lo llama a su prójimo estúpido, lo desprecia, un menosprecio, no entrará al reino de los cielos. Es así de sencillo. Y no es como que acá a nuestro Señor se le fue la mano.
Acá está exagerado, no está exagerando, hace una hipérbole. Es una metáfora nada más. Yo no me animo a decir eso a nuestro Señor. Es real, o sea, no podés. ¿Cómo hacerlo? Porque no, ahora para. ¿Qué hacer? Lo que hay que cuidar es la reacción, porque esa primera reacción es muy natural. Ahora bien, uno tiene que entrar a controlarse. Todo el curso de las pasiones es para eso. De hecho, Santo Tomás estudia las pasiones antes de estudiar las virtudes. O sea, el campo, la materia en la cual van a trabajar las virtudes va a ser las pasiones. Entonces tenés movimientos internos, no racionales, instintivos, primo primi se dice. Una primera reacción, si vos estás martillando y de pronto por un mal martillazo te golpeas el dedo con el martillo, es re natural que uno va a pegar un insulto o vas a reaccionar de una manera violenta. Es re natural. Entonces, lo que tiene que hacer nuestra alma es agarrar a la ira y decirle: ira, acá no. Por eso puse los ejemplos del matrimonio, por ejemplo. Eran para decir, miren, hay situaciones que uno tiene que calmarse, parar. Los daños que se pueden hacer por la ira es un poco el temor a veces que no se case, la casa no casen. A veces las parejas jóvenes, claro, al comienzo todo paz y amor y todo bonito, pero es para toda la vida el matrimonio, ese es el problema. Es para toda la vida. Y si uno no va trabajándolo y si no te cuidas de no decir una palabra hiriente a los 10 años de matrimonio, menos te vas a cuidar a los 20 y van a ser mucho más fuertes porque vos has pegado y el otro pegó y se empiezan a hacer como bolas de nieve cada vez más grandes. ¿Quién los para eso? Se hacen avalanchas. Por eso es muy importante a los niños educarlos en el control. No darles rienda suelta, no crearlo en la molicie, en la comodidad, los muelles, sino después son animalitos. Muy interesante. Yo estas 2 semanas estoy repasando al Padre Fonte, si puede descanso. Es verdad que yo el martes pasado casi me suicido. Conmigo se iban varios chicos más. Autosuicidados. Esta semanita ya empezaba a tomar y estaba buenísimo el colegio, espectacular. La capacidad de, como siempre digo a los maestros, el apostolado más grande que tiene nuestro priorato es el colegio. Verlo, es donde trabajás. ¿Logró vengarse? Se quedaron todos pero tenés que ir trabajándolo en la disciplina y se ve claramente los chicos, porque los chicos son el reflejo de sus casas, cómo los van criando los papás, donde hay un poco más de manga ancha, de cuidarlo excesivamente, donde lo hacen más así, hombrecitos, y vamos al golpe y choquémonos. A veces se les va la mano a los chicos, pero bueno, para eso está la escuela, para formarlos. Entonces es muy importante el controlar la ira, encauzarla. Y consejos prácticos va a ser la misericordia, la humildad y el pedir perdón. Eso es fruto de eso, es cura que lo está diciendo. La misericordia. Yo no me escucharon el sábado pasado los gritos. Miguel puede decir, cuando me enteré que el Tucho Fernández había sido nombrado, ¿verdad? Gritaba, despotricaba, dije, no soy mala palabra, no, pero llegó ahí el límite, ¿no? Yo le presto alguna si quiere. Pero bueno, dicen eso es otra cosa. Padre, le llegó la noticia y gritó así instantáneo, fue. ¡No! ¡Esa Julio! Yo no es Miguel así. ¡Es la muerte! Es una locura. Bueno,
Entonces, había una reacción de ira clarísima. Yo al día siguiente tenía que explicar sobre esto. La misericordia, por ejemplo, me han escuchado más de una vez hablando de situaciones complejas, como el modernismo, pipipipa, papá. Yo creo que siempre hay que terminar con eso diciendo, pero que Dios nos proteja. Eso te dice, porque yo he visto los duros y los puros terminando en cualquier cosa, eso me puede pasar a mí, es una expresión los duros y los puros. Son muy así, no, nada, pero ahora con el modernismo, la tabla, después terminan en cualquier cosa. Ya tengo falta de la carne. Entonces, hay que ser justamente el juego, bueno, la reacción del otro día, no, es la muerte, todo eso. Realmente indignado. Pero después, otra cosa es la misericordia. Yo creo que ya me han entendido lo que voy a transmitir. Estar muy consciente de la fragilidad propia, muy consciente. Y de un espíritu, no digo condescendiente, pero que no condena al otro. Porque nuestro Señor es clarísimo. Critica a los fariseos y a los escribas, que se sabían el catecismo perfecto y que luchaban contra lo mundano. Pero lo critica porque no eran misericordiosos, porque despreciaban a los otros. Yo creo que en la misericordia está mucho entre los esposos. Decir, bueno, el otro es un poquito insoportable, la esposa. Una vez dice, pobre tipo. Literal, a veces son re negativas, critican y fustigan, te pegan ahí, ¿viste? Y además el Martín es con el alfiler que te devuelve. Cuando usted casa y en las bendiciones finales le aconseja a la mujer paciencia y al hombre que la quiera. O sea, nosotros tenemos que tener paciencia. A la mujer no se le aconseja paciencia, le dice obediencia. Es así que San Pablo. Pero tiene razón, porque entiendo que la bendición final, pero que sea paciente. En la bendición final dice paciencia. Sí, también, entonces no me dijiste. Bravo. Un día viene a comer con nosotros, charlamos. Ser misericordioso con el esposo es muy con la esposa. Eso también es muy importante, también se lo dice, yo digo de corazón, también los que hemos sido pecadores tenéis que ser saber perdonar. Porque si no, Dios te va a agarrar por ahí. Vos te la creías y te da vuelta. Y el día de mañana uno no sabe dónde termina. Me acuerdo de un señor X, pero que era muy duro y puro. Muy devoto a una aparición de la Virgen en Europa. Se fue, vivió años, se había separado. Años, viviendo bien. Y después se fue a Europa y una africana me encanta. Literal. Un africano. África. Divertido. Esta noche tenemos la cucha en trampa. En su casa no. Entonces realmente la misericordia es como clave para los que son iracundos. La misericordia es fundamental. La humildad de saber pedir perdón. Si no, en mi experiencia sacerdotal no hay mucha perspectiva de santificación si el iracundo no es misericordioso, que no justamente el iracundo no es misericordioso y no es humilde. Pero si no trabaja eso, porque las primeras reacciones son difíciles de controlar. Conclusión general del curso. El perverso y complejo es el corazón del hombre. ¿Quién lo va a entender? Dice nuestro Señor, yo ya que escudriño, escruto, desminuzo, analizo hasta el último el corazón. Es nuestro Señor el que nos entiende. Nosotros tampoco, nuestro Señor nos pide que entendamos nuestro corazón, pero realmente es muy complejo. Y los años que empiezan a ser más como entendés más el corazón del joven, es muy difícil. Hemos seguido la suma teológica, yo lo felicito. Porque hemos estudiado la suma directa, no hemos seguido ningún autor moderno, y que los hay buenos, pero la suma tiene tanto. Hemos seguido al doctor de la Iglesia,
más recomendado, el más importante, y es teología segura. Y hoy por hoy, con un cardenal perfecto de la fe, como el Ducho. Pero se imagina lo que es. Yo leo ahí con amor a Santo Tomás. Por ejemplo, hablaba el otro día, comentando San Pablo, lo que es el purgatorio y lo que es hay doctrinas que no han sido definidas así como dogma de fe. Que va a haber un fuego al final de los tiempos, está en la Sagrada Escritura muy claramente, pero no es que un papa dijo todo esto, porque es evidente que es revelación. Pero cuando vos lo lees Santo Tomás de Aquino, porque es muchísimo, las obras de Santo Tomás de Aquino son libros, pues sí, esta es doctrina segura, y los papas han dicho antes de todo este debate conciliar modernista, dijeron, agárrense a Santo Tomás y están seguros. Entonces, yo creo que vamos a seguir en los cursos los martes. En este ha sido un curso largo, vamos a seguir otros cursos chiquititos, ¿no? Pero en un curso largo nos agarrar las virtudes, como el tratado de las virtudes en general, antes de meterse en particular. Es doctrina, pero y además, no hemos dado cuenta, yo lo he visto en su rostro. No es difícil Santo Tomás. O sea, buscando las partes fáciles. Traducido por usted, ¿no? Claro, no es difícil. Y entra en el sentido común, o sea, lo entendés. Que los filósofos modernos no lo entendés. Porque la cabeza está hecha para esto, no para las tonteras modernas. Así que bueno, nos vamos felices porque hemos terminado un curso de Santo Tomás de Aquino, y repito que es largo este tratado, bastante largo. Es un tratado que nos abre panoramas que son muy necesarios y muy buenos a contemplar. Las virtudes que van a rectificar las pasiones. Una materia tiene que venir, no sé, la templanza, el equilibrio en las cosas de comida y venerias, que te viene a decir, este es el justo medio, esto, y te pone así, te sana, es espectacular eso. Pero necesitas entender primero las pasiones, si no, no vas a entender cómo trabaja la virtud. Y la virtud era definido por los antiguos como vivir según la razón. Eso también, cuando vos lees, esa es la filosofía tomista, la cristiana, que no desprecia lo racional, al contrario, lo hace, lo toma y lo eleva. Eso es muy contrario también a las doctrinas modernistas en la iglesia actualmente, donde se desprecia en cierta manera la razón. Eso tendría para todo eso. La filosofía, la sabiduría, la moral cristiana toma la razón y la eleva. Entonces, la vida humana, la vida cristiana, es vivir de acuerdo a la razón. O sea, tu cabecita que va disponiendo. Si suena el despertador, a la hora que tenés que despertar, no digas 10 minutitos más, 20, media horita, o hoy una hora más, hoy, pero mañana. Porque ahí justamente no está actuando según la razón. Un ejemplo muy concreto, pero es eso, la cabeza que empieza a decir, esto es el orden. Y los santos son personas que han sobrenaturalizado su vida utilizando la razón y la fe. Entonces, por ejemplo, cuando un esposo, una esposa, no responde, aunque le da gana de responder ante una actitud agravante del esposo, y se queda callado y domina la situación, como en el fútbol, ¿no? Parás la pelota y mirás al costado, ¿no? Ahí nomás no te precipitas. Eso es la razón, justamente. Está determinando tu actuar concreto aquí y ahora. Y terminamos recurriendo, invocando a la Virgen, que es llamada Madre del Amor Hermoso. ¿Se acuerdan? En la epístola de muchas fiestas de la Virgen María se cita al Eclesiástico, capítulo 24, en el que dice: yo soy la madre del amor hermoso, de la ciencia, del temor, de la ciencia y de la santa esperanza. Hace referencia a la sabiduría, o sea, a esa como inteligencia y comprensión de las cosas con la luz de Dios. Eso es la sabiduría. El eclesiástico es la sabiduría que Nuestra Señora todavía no había sido revelada, no había aparecido. Fue escrito 10 siglos antes del nacimiento de Nuestra Señora. Pero después la Iglesia va a aplicar este texto a ella, diciendo: yo soy la madre del amor hermoso, del temor, de la ciencia y de la santa esperanza. Es justo las pasiones.
Ya en la antigüedad se la mencionaba, incluso en la antigüedad hebrea, que los hebreos no eran los más que habían trabajado más la cabeza, como eran los griegos. Ellos tuvieron la revelación, por eso no necesitaron la sabiduría de los griegos. La iglesia después sí lo asumió. Pero incluso el pueblo hebreo se daba cuenta que en la base de todo está el amor. Y un amor que tiene que ser rectificado por el amor a Dios, por la sabiduría, por la ciencia. Ella es la que va a dar el corazón de Nuestra Señora. Solamente ella puede dar a nuestro corazón, que es tan chueco, perverso y complejo. Solamente ella puede poner ese amor que se llama caridad sobrenatural y que es real. A veces uno habla de la caridad como algo medio etéreo, ¿no? Sí, la caridad. No, la caridad es algo real que entra en el alma y empieza a rectificar. Te pone la disposición para amar a lo infinito, a Dios nuestro Señor, que eso está más allá de las disposiciones naturales. Te da la capacidad de hablar con Dios en un tú por tú, más o menos es así. La religión natural, antes de la venida de la revelación, lo máximo que podía llegar el hombre es decir: yo hablo con Dios como de criatura a creador, como de nada a infinito. Pero con la caridad, de pronto nos pone Dios en el alma una disposición tan grande que es real, de poder hablar con Él y de tratar con Él con familiaridad, con cierta igualdad o amistad. El Sagrado Corazón de Jesús es muy claro, eso es un Dios cercano, a pesar que nosotros somos pecadores, que nos quiere sacar del pecado, pero conociendo nuestra miseria se acerca a nuestro Señor y empieza a crecer la caridad. De hecho, cada sacramento, cada vez que comulgamos, es para aumentar el amor a Dios. Una vez que crece el amor a Dios, va a crecer el amor al prójimo, va a crecer la mansedumbre, va a aumentar la humildad, el desprecio de los bienes terrenos, el deseo de los bienes eternos. Pero una vez que entra la caridad, por eso la Virgen María, la vocación, yo soy la madre de amor hermoso, el título que es Mater Pulcre Direcciones, es porque ella puede meterte en tu corazón el amor. De hecho, las mamás son geniales. De hecho, del corazón de mamá brotan los amores del hijo. Una vez, padre Calderón, le daba un consejo a mi mamá: no se preocupe, mire, señora. Le decía: los hijos aman lo que ama la mamá. Entonces, la verdad es que si la mamá ama la familia política, lo cual es muy virtuoso, los hijos van a amar la familia política. Y si la mamá, porque son celosas las mamás, la mujer fue hija de Eva, ¿no? A veces son muy... Y aunque tengan un actuar correctísimo hacia los otros, ¡ay, cómo está suegrita, la esperaba! Aunque tenga un actuar externo muy correcto, transmite a los hijos eso. Lo mismo en la piedad, también eso se ve claramente. La piedad brota del corazón de la mamá y se traslada a los hijos. Bueno, la Virgen María hace lo mismo con nosotros. Ella nos puede dar el buen amor, Nuestra Señora. Y ella nos va a dar el temor a lo malo, al pecado, a ofender a Dios. Ella nos va a dar un rechazo a pecar a Dios, un rechazo a todo lo que puede significar ofensa a Dios. Por eso también una confesión es muy importante. Confesamos últimamente los sacerdotes, cuando son las confesiones larguísimas. El domingo no se acaban más la misa, las 12:30 no se van a quitar de confesión, no se acaban más. Los sacerdotes ya empezamos a decir pi. Pensadores seguramente. A ver, refiero a lo que pasaron. Ponen la fichita y que se hagan la voz. Pero yo en las últimas semanas estoy repitiendo lo mismo. Lo importante es el dolor del pecado. El dolor. Porque una vez que vos sentís dolor de haber ofendido a Dios, no querés hacer nada de pecado. Porque no querés ofender a Dios. Y es la Virgen María, te pone amor y te pone odio al pecado. Te pone dolor, te pone temor a ofender. Y Nuestra Señora también, que te pone esa santa esperanza de conquistar el cielo. Colorín colorado, hemos acabado el curso. Próximo semestre ahora comienzan las vacaciones. Las clases comienzan el 24, pero el 25 de julio, si no me equivoco, es feriado acá en Mendoza. Así que no va a haber curso. Y tendríamos 2 charlitas en principio sobre
tradición y sinodalidad, un poco para mostrar el problema de la sinodalidad moderna que está en auge. Alimentar la ira y la venganza. No, Es un trabajo práctico. pero hay una cosa que yo también, muchas veces en las charlas a donde lo pone yo últimamente estudié el tema de la tradición y está espectacular la tradición. A Monsieur Lefebvre lo condena, Juan Pablo II lo condena a Monsieur Lefebvre diciendo: vos, chiquito, no entendiste nada de lo que es la tradición. Y yo parto de ahí y empiezo a estudiar lo que es la tradición. Y entendés, porque después te metes en el concepto modernista y entendés que hay la sinodalidad. Y está re interesante. Van a hacer 2 charlitas un poco para entender la sinodalidad moderna. Y después van a haber 4 charlas sobre la predilección de Dios y la predestinación a la Virgen María. Va a salir justo las fiestas marianas de agosto. Vamos a parar el 12 de septiembre, que han invitado a una charlita que va a venir el padre Puga, un padre mexicano, bien mexicano. Va a venir a dar unas 3 charlas sobre los cristeros, martes 12, miércoles 3, no, 11, 12 y 13, martes, miércoles, jueves de esa semana que va a haber Agosto. septiembre. No, ya estoy en septiembre. La semana de la septena, donde él va a predicar todas las organizaciones que va a venir, no sé, fácil, hay como 10 curas que van a venir, vamos a ver si es un relajo total. Ya le dije a mi compañero, va a haber 2 violatos. El violato regular, que tiene que cumplir horario, y el otro violato que es cualquier cosa. ¿Sí? Por la mitad. Va a haber 3 charlitas y después ya vemos cómo se engancha. Bien, hacemos una oración y les invito a comer algo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, Sé la salvación del alma mía. rezando a los fieles difuntos por la Con la misericordia de Dios, descanse en paz. Decir que la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y no, la comida que era.